Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Bienvenidos de nuevo al programa. Estamos muy contentos que hayan tomado el tiempo a escuchar un poco más de la palabra de Dios. Y estamos aquí para servirles con esperanza de que Dios pueda hacer una obra especial en su vida. Porque nosotros, nuestra dedicación o nuestra preocupación mayor es que cada uno de ustedes puede conocer a Dios de una forma personal a través de Jesús. A través de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Mi nombre es Jason Holt. Estoy ya trabajando en el país de Chile, en la ciudad de Santiago, desde hace como 11 años. Y estamos contentos a ver lo que Dios está haciendo allá, levantando a varios pastores, varias iglesias. Y tenemos además una página con recursos que puede ser de apoyo para su iglesia, para los líderes de la iglesia local, y si quisiera tomar el tiempo a visitarnos en nuestrageneración.org, estamos allí con artículos que pueden ser de ayuda, de apoyo para diferentes ministerios de la iglesia local. Y si quisiera escribirnos para ya cualquier pregunta o duda, estamos ahí en la página también y puede comunicarse con nosotros, ¿ya? El día de hoy estaremos nosotros estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Veremos los últimos versos de este capítulo. Y lo que encontramos allá en este capítulo, o sea, en el libro, es que ya Pablo, en el libro de Hechos, como ya seguramente han leído, fue viajando de ciudad en ciudad, plantando iglesias nuevas, predicando el evangelio, y la gente incrédula puso su fe en Cristo y comenzó a crecer, y de repente la gente que fue creciendo ya llegó a tener una madurez espiritual y formó una iglesia. Unos pastores salieron allí de los hermanos fieles y de pronto encontramos allá una congregación firme y estable. En este entonces Pablo está escribiendo a la iglesia. Ya después de haber fundado la iglesia, después de haber pasado varios años, está siendo dirigido por Dios a escribirles una carta inspirada por el Espíritu Santo. Y acá en esta carta lo interesante es que habla acerca de algunos elementos fundamentales de una iglesia saludable, de los roles de la iglesia saludable en la primera parte. Pero encontramos aquí en la última parte del capítulo algunas verdades importantes acerca de las vidas cambiables, o cambiadas, mejor dicho, de una iglesia saludable. Porque una iglesia que predica la palabra de Dios, que lleva a cabo el ministerio como debe ser, va a haber vidas cambiadas. Porque el evangelio cambia vidas. La palabra de Dios cambia vidas. Y aquí encontramos justamente una enseñanza acerca de cómo vidas son cambiadas. Y lo que Dios desea para usted, amigo mío, es que su vida sea cambiada a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo está obrando y Él quiere cambiar tu vida para que seas tú una persona transformada de adentro hacia afuera. Él está buscando una relación personal contigo, y esta relación se obtiene a través de lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Somos nosotros salvos no por obras, sino por lo que hizo Jesús por nosotros. Él dio su vida por ti y por mí, y nos ofrece hoy el regalo de la salvación. Si nunca has puesto tu fe en Cristo como Salvador, hoy mismo puedes inclinar tu rostro y puedes conversar con el Señor. Puedes reconocer que eres un pecador, que mereces lo que dice la Biblia, la paga del pecado, que es la muerte, y puedes entender que lo que hizo Cristo por ti es suficiente para tener entonces el perdón del pecado. Y puedes poner tu fe en Él, creer en Él de todo corazón. Y cualquier duda nos puede escribir y podemos nosotros apoyarles un poco más. Vamos a ver ahora la lectura de Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y veremos acerca de las vidas cambiadas. Comenzaremos en el versículo 6. Primera de Tesalonicenses 1:6. La Biblia dice: «Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor». Ojo, lo interesante acá, Pablo está escribiendo
juntamente con Silas y Timoteo. Vuelve al versículo 1 y puedes ver que los tres están escribiendo la carta, siendo dirigido por Dios, obviamente, una carta inspirada. Pero dice, y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros. Ahí está hablando Pablo, Silas y Timoteo. Entonces, ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Señor, con gozo del Espíritu Santo. Y lo fundamental que debemos entender en cuanto a las vidas cambiables o cambiadas que encontramos acá en el texto es que comienza con esta obra del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice en el versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Esta iglesia jovencita, esta iglesia nueva, esta iglesia que llevaba pocos años en el primer siglo, llegó a ser una iglesia ejemplar a todos los hermanos de Macedonia. Macedonia era como un estado, una provincia, un sector grande con muchas ciudades, y la iglesia jovencita llegó a ser ejemplar. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces aquí encontramos cómo vidas fueron cambiadas y cómo fueron creciendo los hermanos nuevos y cómo Dios obró en sus vidas y por ende llegaron ellos a ser ejemplares en cuanto a la obra. Y es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Él desea que tú y yo pasemos de ser nuevecitos en la fe a ser personas firmes en la fe. Lo interesante, en el versículo 6 de este capítulo, la Biblia dice que venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. La idea es que no fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso gradual, fue un proceso paso a paso. No es que ellos se acostaron en la noche y se levantaron el siguiente día siendo firmes en su fe, sino que ellos llegaron de pasito a pasito a crecer a la madurez. La Biblia nos enseña en varios lados que la vida espiritual es muy parecida a la vida física. Nosotros nacemos en este mundo como bebés con pocas capacidades. La verdad, fuera de llorar y hacer las necesidades de uno no tiene mucho más capacidades como bebé. No puede hablar, no puede caminar, no puede comunicarse mucho, no puede hacer muchas cosas. Y de repente, pasando los días, pasando las semanas, pasando los meses, pasando los años, uno llega a tener una capacidad física, una capacidad intelectual, una capacidad emocional muy distinta a lo que fue al comienzo. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. Pero ojo, no tiene que demorar tanto tiempo, porque para un niño quizás demoren 18 años para que pueda ser un adulto maduro, independiente. Sin embargo, cuando estamos considerando la vida espiritual de una persona, la verdad, en pocos meses, en pocos años, uno puede llegar lejos. Y es lo que quisiéramos nosotros ver el día de hoy. ¿Cómo fue que una iglesia jovencita llegó a ser una iglesia ejemplar? Eso es la pregunta que estamos nosotros considerando el día de hoy. Eso es lo que quisiéramos ver en tu vida también. Entonces, llegaron a ser, fíjense lo que dice en el texto, podemos verlo acá en el versículo 9. Bueno, no lo hemos leído, pero lo vamos a ver ahora, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para ser al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mira lo que dice en el 6, el primero que vimos nosotros. Y vosotros venisteis a ser, ojo, imitadores de nosotros y del Señor.
Cuando estamos hablando acerca del crecimiento espiritual, debemos comprender el rol fundamental de ser imitadores de otros. Bueno, quizás a algunos no les va a caer la noticia, pero la palabra de Dios nos demuestra a lo largo de la palabra el rol fundamental del discipulado personal. El rol fundamental de un mentor y su aprendiz. El rol fundamental de un padre espiritual con su hijo espiritual. Y este rol es muy importante. Doy gracias a Dios por hombres y mujeres, en algunos casos, que dieron sus vidas, su tiempo, para enseñarme a mí como niño, como joven y ahora como adulto, como misionero, como pastor. Estoy agradecido a Dios por cómo Él me ha ayudado a mí a entender muchas verdades a través de líderes maduros que me han enseñado diferentes verdades de la palabra de Dios. Es nuestra naturaleza querer pensar que la gente, nuestros discípulos, deben seguirle a Jesús y solamente a Jesús. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos enseñarles a seguirle a Jesús, a ser discípulos de Jesús, pero la clave acá importante es el rol del mentor con este discípulo nuevo. Nosotros trabajamos en conjunto para criar espiritualmente al bebé nuevecito, al recién nacido. Y es importante, mi querido amigo, que puedes dar tu vida a invertir tu tiempo en la vida de otra persona. Si quieres crecer, si quieres ser una vida cambiada, necesitas encontrar un mentor espiritual que te puede enseñar, que te puede aconsejar, que te puede guiar. Es fundamental. Algunos textos que nos ayudan a comprenderlo, porque Pablo lo habló una tras otra vez, dice la Biblia en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, hablando de nuestra condición antes de conocer a Cristo. En 1 Corintios 11:1 dice la Biblia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí Pablo dice abiertamente que ustedes llegaron a ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo decía entonces que yo estoy siguiéndole a Cristo y ustedes me están siguiendo a mí y estamos en una cadena, ¿no? Aquí está Cristo, nos está guiando en este sentido. Aquí estoy yo, estoy siguiéndole a Cristo y aquí estás tú, puedes seguirme a mí porque yo estoy siguiéndole a Cristo. Y Pablo no solamente dio la opción, sino mandó a la gente a imitar su fe. Dijo, quiero que hagan lo siguiente, quiero que me sigan a mí. Además dijo en 1 Corintios 4:16, por tanto os ruego que me imitéis. Les rogó a imitar su fe. En Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Filipenses 3:17 dijo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Lo interesante es que Pablo, una tras otra vez, les enseñó, les animó a seguirle. Y hermanos, no digo que debemos entrar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a los que estamos enseñando, a los de nuestra clase donde estamos enseñando, a nuestros vecinos. No digo que debemos entrar y decir, ya, ojo, todos, por favor, quiero que me sigan. Aquí estoy yo, por favor, síganme a mí. No es la idea. La idea más bien es una actitud servicial, una actitud de uno que está diciendo, ya, querido amigo, estoy yo siguiendo la meta. Amo a Cristo. Quiero seguirle a Cristo. Y quiero que vayamos juntos en el sentido de Él. Quiero que pongamos nuestros ojos en Cristo, como dice la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús. La idea es que un nuevecito no sabe leer su Biblia. Un nuevecito no sabe orar. Un nuevecito no sabe cómo congregarse o por qué congregarse. Un nuevecito no sabe muchas cosas, tal como un bebé físico no sabe mucho, un bebé espiritual no sabe mucho. Y necesita, y Dios ha prescrito
ese trabajo de la enseñanza de uno mayor a uno menor para ayudarle a crecer en la vida espiritual. Entonces, el texto nos enseña que esta iglesia ejemplar vino a ser un proceso poco a poco a ser imitadores de nosotros, hablando de Pablo, Silas y Timoteo, y también del Señor. Y hermano querido amigo, quiero animarte a ti a seguir un mentor que te va a enseñar la palabra de Dios de forma clara, de forma específica, de forma sana. Si no sabes dónde hay una iglesia de sana doctrina cerca a su casa, escríbanos y podemos nosotros ayudarles. Mi correo personal es pastor@iglesialibertad.cl, allí de Chile, CL, y estamos allí para atenderle y podemos hacer lo posible para encontrar una iglesia bíblica en su sector donde puede usted crecer, donde puede tener un mentor bíblico que le puede apoyar en cuanto a la sana doctrina y la escritura, y yo le animo, querido amigo, que lo haga. Pero no solamente encontramos que esta congregación vino a ser imitadores de los discípulos de Jesús, sino llegaron a ser seguidores de Jesús, que es la meta, ¿no? Ser un discípulo entregado de Jesús. Y podríamos hablar toda la tarde acerca de cómo ser un discípulo de Jesús. Tal vez en otra enseñanza lo podemos considerar a fondo. Pero lo importante, si quieres tener una vida cambiada, debes entender que es un proceso, debes entender que va a suceder un poquito a la vez y que Dios te va a usar mientras que vas siguiéndole a un mentor y también mientras que vas siguiéndole al Espíritu Santo, a Jesús, al Señor, ¿ya? Eso es muy importante. Pero no solamente encontramos que esta congregación estuvo haciéndolo, pero fíjate lo que dice en el texto de la Biblia. La Biblia dice en el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Y vosotros venisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Aquí entonces los hermanos recibieron la palabra de Dios. Los hermanos tomaron la palabra, siguieron a los discípulos, también ellos fueron en pos del Señor, también recibieron la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que el texto mismo nos cambia a nosotros. El texto mismo puede hacer una diferencia en nuestras vidas. Puede transformar nuestro entendimiento. Puede cambiarnos a nosotros. Y debemos recibirlo como palabra de Dios, como palabra que cambia, como palabra que actúa en nuestras vidas. Pero estos que recibieron la palabra prontamente llegaron a ser también profesores de la palabra. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Dice la Biblia, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino, ojo, que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. En otras palabras, lo que vemos acá es que esos creyentes nuevecitos, esos creyentes que no sabían nada, que recién habían nacido, que fueron siguiéndoles a los líderes espirituales, que fueron siguiéndole al Espíritu Santo, al Señor, que fueron recibiendo la palabra de Dios, fueron creciendo, madurando, Dios comenzó a obrar en sus vidas. Y lo interesante es que ellos llegaron a ser ejemplares en su pueblo, ejemplares en su sector, ejemplares en su provincia. Llegaron a ser ejemplares en toda Macedonia. Macedonia no siendo una ciudad, sino siendo un sector donde había muchas ciudades entre aquel estado. Y allí fue el ejemplo de esta iglesia. Llegó a ser ejemplar. La palabra de Dios fue divulgada de allí a muchos sectores. ¿Te imaginas, querido amigo, que la palabra de Dios que ahora estás recibiendo, que Dios te podrá usar un día a divulgar, a contar, a publicar a todos lados? Sería lindísimo tener
una congregación comprometida a recibir la palabra, a seguir a Jesús, a tener una relación mentor, donde pueden andar juntos, donde pueden tomarse de la mano y avanzar juntos. Sería lindísimo, querido amigo, que podríamos nosotros vivir como esta iglesia y que desde nuestra boca la palabra de Dios puede ser anunciada. ¿Estás entendiendo? Un alumno llegó a ser profesor. Un aprendiz llegó a ser un mentor. Uno que estaba ya en los primeros pasos, las primeras lecciones, llegó a ser el que da las lecciones y que ayuda a otros. Me hace recordar de nuevo del ejemplo que usa Dios para hablar de la vida espiritual, ¿no? Pablo habla a Timoteo de su hijo en la fe. Hijo en la fe. El hijo comienza aprendiendo todo, comienza imitando a su papá, comienza tomando algunos pasos solos, pero termina teniendo sus propios hijos. Y eso es el punto clave que debemos entender, que Dios te está usando a ti ahora, está obrando en tu vida, está cambiando tu entendimiento, está usando su palabra para darte madurez, para que entonces llegues tú a enseñar a otros también. No debes quedarte tranquilo, solamente como uno que se siente ahí en el asiento para como calentar la banca, como algunos dicen. No estamos allí para estar, estamos allí para involucrarnos, ¿no? Se trata de estar con Cristo en una relación y después de ser enviado. Así fue el tiempo con los discípulos. En el libro de Marcos, capítulo 3, habla de eso, que los discípulos estaban con Jesús y después fueron enviados a hacer el ministerio. Se trata de una relación y posteriormente un trabajo, un quehacer. Y lo mismo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo acá en el texto. La Biblia dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Lo interesante allí habla hemos visto de cómo el aprendiz llegó a ser un mentor, de cómo el alumno llegó a ser un profesor, de cómo una iglesia nuevecita llegó a ser una iglesia ejemplar. Hubo un proceso de ser una vida cambiada. Y como hablamos al comienzo, estamos viendo el día de hoy el fruto de una iglesia saludable. Y el fruto de una iglesia saludable son vidas cambiadas. Entonces, quiero animarte, amigo, a entender que a través de tu clase, a través de tu congregación, si estamos viendo la obra de Dios llevándose a cabo de la forma bíblica, habrán vidas cambiadas allí en la congregación. Dios te desea usar como maduro para ayudar a los que son nuevos. No digo que somos perfectos. Yo no soy perfecto. Como dijo Pablo, soy el menos entre los discípulos de Cristo. Sin embargo, los que ya llevamos algo de tiempo, que hemos recibido de Dios y de otros enseñanzas bíblicas, ya nos corresponde entregar eso a otras personas también. Y justamente de eso estamos hablando el día de hoy. Entonces, en el texto que hemos visto, ellos se convirtieron ¿de qué? De ídolos a Dios. Y lo interesante que vemos en la palabra de Dios es que personas que estaban sirviendo a ídolos comenzaron a servir a Dios. Me hace recordar del texto en el libro de Romanos, capítulo 6, si no me equivoco, donde Pablo habla de que antes él presentó su cuerpo a pecado. Antes presentó sus manos, sus labios, sus ojos, sus pies, su mente, su cuerpo a llevar a cabo diferente pecado. Pero en aquel entonces, Dios, a través de la obra en su vida, Él se había convertido de ídolos a Cristo y comenzó a usar su cuerpo para servirle al Señor. Y Romanos 6 nos enseña a nosotros que debemos
presentar de igual manera nuestro cuerpo a Dios para servirle a Dios, que es vuestro culto racional, dice Romanos 12:1, que debemos nosotros servirle de todo corazón, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras palabras. Debemos presentarnos a servirle a Él. Ellos se convirtieron, ellos se cambiaron de ídolos a Cristo. Tal vez me dirás el día de hoy, pero ya, pastor, no estoy sirviendo a ídolos. No tengo ahí como un Dios falso, como de repente algunos piensen. A lo mejor me dices que tú amas a Dios, respetas la palabra de Dios, respetas a Jesús, que crees en el Padre, Hijo, Espíritu Santo. A lo mejor tenemos muchas cosas en común. Pero una pregunta que te quisiera hacer. ¿Has tenido un tiempo en tu vida cuando te diste cuenta que eres un pecador y que Cristo dio su vida por ti? ¿Has tenido un tiempo en tu vida cuando reconociste que a través de todas nuestras obras de tratar de ser santo, que según lo que dice la Escritura no es suficiente, que nuestras obras son como suciedad, son como trapos de inmundicia? Lo mejor que tengo yo para ofrecerle a Dios no es suficiente para ganar mi puesto en el cielo, para ganar mi entrada a su presencia. Yo soy un pecador y lo único que me puede limpiar de mi pecado es la sangre de Cristo. Si no has tenido la oportunidad en tu vida de reconocer esta verdad, si no estás seguro, si al llegar al momento de la muerte, digamos que el mismo día de hoy, esperamos que no sea así, Dios mediante no vas a tener muchos años más, pero digamos que por algún motivo, por un accidente, por alguna enfermedad, hoy día es el último día que estarás sobre la faz de la tierra. ¿Estás seguro que irás al cielo? ¿Estás seguro que tienes al cielo como tu hogar donde pasarás la eternidad? Dios te ama y dio su vida por ti. Y hoy te puedes convertir. Y lo que quiere decir es que te puedes cambiar. Antes yo, por ejemplo, yo esperaba en el hecho que yo era un joven bueno, comparándome con otros. Yo confiaba, me agarraba de mi vida religiosa, porque me congregaba, fui a muchas actividades de la iglesia, participaba incluso. Y pensé, eso me va a salvar. Dios me va a ver, Él va a ver todo lo que estoy haciendo y va a decir, este chico es un buen chico y creo que no merece el infierno. Yo pensé que esto era suficiente, pero me di cuenta un día que no tiene nada que ver. Mis obras no me van a ayudar. No soy salvo por obras. Entonces me arrepentí, ¿ya? Me convertí. En otras palabras, solté la esperanza falsa y puse mi esperanza únicamente en Jesús, ¿ya? Oré de corazón. Creé en Jesús como mi Salvador personal. Y si hoy día estás escuchando, estás viendo ese programa, Dios está obrando en tu vida tal vez. Y hoy debe ser el día de tu salvación. Yo te animo ahora mismo a orar y a pedir que el Señor te salve, a poner tu fe únicamente en Él. Y escríbenos si tienes cualquier duda. Estamos para servirle. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.